esteroideas y no esteroideas. Si son esteroideas, ustedes ya saben que derivan del colesterol, del núcleo, del ciclo metano-perhidrogenandreo, ¿sí? ¿Quiénes son las hormonas que se encuentran dentro de este grupo? La testosterona, por ejemplo, el cortisol, las hormonas de la reproducción como la testosterona, el estradiol, la progesterona, ¿sí? Y luego tenemos las no esteroideas. Las no esteroideas, a su vez, pueden clasificarse en aminas, es decir, que suelen estar formadas a partir de aminoácidos, como por ejemplo la tiroxina, ¿no? O la trillotinolina, que son las hormonas tiroideas que derivan de la tirosina, o la adrenalina, noradrenalina, que también derivan de la tirosina, solamente que por otros procesos. Pueden ser peptídicas, como por ejemplo la vasopresina, la oxitocina, la hormona estimulante de los melanocitos, la somatostatina. Son de origen proteico, la hormona de crecimiento, la prolactina, la paratormona, la insulina, el glucagón, la calcitonina, ¿no? Como algunos ejemplos. Y pueden ser glucoproteínas, como las hormonas folículo-estimulante, la luteinizante, la hormona gonadotropina coriónica humana, y la hormona estimulante de la tiroides. ¿Okay? Otra clasificación es de acuerdo a su mecanismo de acción. Pueden ser hidrosolubles o pueden ser liposolubles. Liposolubles van a ser las esteroideas, es decir, aquellas que tienen receptores a nivel interno, ¿no? Como las esteroideas, o bien como las de la tiroides, también son liposolubles. Y las hidrosolubles son aquellas que tienen sus receptores a nivel de la membrana, ¿sí? Son lipofóbicas, por lo tanto no pueden atravesar la membrana, sino que necesitan sí o sí que el receptor se encuentre a nivel de las membranas. De acuerdo al tipo de acción hormonal, pueden ser endocrina, cuando viaja por el torrente sanguíneo, puede ser parácrina, cuando viaja en células vecinas, y autócrina, cuando tiene el receptor en la misma célula, como ya habíamos visto al inicio. Y de acuerdo a la interacción hormonal, puede haber sinergismo, permisividad o antagonismo. Sinergismo, como el ejemplo que dimos del aumento de la glucosa para el cortisol y para el glucagón. Permisividad, el ejemplo que dimos de la tiroides, ¿no? Que le genera una mayor eficacia a la adrenalina. O pueden ser antagonistas cuando tienen funciones opuestas. Claro ejemplo, insulina y glucagón. La insulina disminuye los niveles de glucosa en sangre, mientras que el glucagón los aumenta. Entonces, son antagónicas. ¿Okay? Ahora, la relación del hipotálamo con la hipófisis anterior, ¿no? Y con la hipófisis posterior es muy importante porque el hipotálamo es el que va a ejercer el control sobre estas glándulas, en las cuales quiero que recuerden un poco por anatomía que a nivel del hipotálamo vamos a encontrar diferentes núcleos, ¿no? Como el supraóptico, como el paraventricular, como el intramuscular, como el medial, como el retromedial, como el retrolateral, como el superior, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que en la zona donde se encuentran los núcleos supraópticos y paraventricular, y aquí nuestro gráfico, que es donde tenemos estas dos neuronas, ¿sí? De color verde, vamos a encontrar unas células que son de tipo magnocelulares, son unas células muy grandes, ¿sí? Son magnocelulares, que es donde se van a estar sintetizando dos hormonas que vendrían a ser la vasopresina, también llamada hormona antidiurética, y la oxitocina. Una vez que se sintetizan esas dos hormonas a este nivel, van a viajar a través de estos axones tan largos, que vemos aquí en color verde, hasta lo que vendría a ser la hipófisis posterior, también llamada neurohipófisis, ¿sí? Van a almacenarse a ese nivel, para posteriormente ser liberadas en lo que vendría a ser la sangre, ¿sí? Ahora, por otro lado, donde tenemos los otros núcleos, vamos a encontrar a otras células, que son las células parvicelulares, ¿sí? Y a partir de estas células parvicelulares se van a sintetizar otro grupo de hormonas, pero estas
hormonas van a viajar a través de estos axones, ¿no? Desde el hipotálamo hasta la eminencia media. Hasta la eminencia media, donde van a ser vertidas en el torrente sanguíneo. Quiero que recuerden que hay un sistema porta-encefálico, hipotalámico hipofisiario, es este de aquí. ¿Sí? Entonces, estas hormonas producidas a este nivel se liberan a través de este sistema porta y van a llegar hasta las células tróficas en la hipófisis anterior, también llamada adenohipófisis. Se van a unir los receptores y van a sintetizar otro grupo de hormonas que van a ser liberadas en la sangre. Pregunto, ¿por qué en la hipófisis anterior sí se sintetizan hormonas, pero no ocurre lo mismo en la hipófisis posterior, donde solamente se almacenan? ¿Cuál es la diferencia? ¿O por qué se da esa diferencia? Porque es nervioso. ¿Por qué? Es nervioso. ¿Cuál? La posterior. La posterior. ¿Sí? La hipófisis posterior es tejido nervioso, ¿sí? Muy bien, Dios. Mientras que el anterior sí contiene tejido glandular, lo cual le permite, al tener esas células tróficas, le permite poder sintetizar hormonas. ¿Okay? Entonces, ya sabiendo esto, vamos a ver cómo se dan estos ejes del hipotálamo y la hipófisis, sobre todo la hipófisis anterior. Entonces, vamos a ver primero hasta aquí. ¿Okay? Entonces, a nivel del hipotálamo se van a sintetizar un grupo de hormonas que, si ustedes se fijan, todas terminan en RH, 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 RH. Cuando ustedes vean esta terminación RH, acuérdense que son sintetizadas a nivel del hipotálamo y significa que son hormonas liberadoras. ¿Sí? Son hormonas liberadoras. Entonces, el hipotálamo va a sintetizar a la hormona liberadora de gonadotropina, la hormona liberadora de corticotropina, la hormona liberadora de tirotropina, la hormona liberadora de prolactina y la hormona liberadora de la hormona de crecimiento. ¿Sí? Todas estas hormonas van a ir a través del sistema porta y van a llegar a la adenohipófisis. Se van a unir a sus receptores y van a comenzar a sintetizar y a liberar a otro grupo de hormonas. Cuando llega la hormona liberadora de gonadotropina a la adenohipófisis, va a sintetizar y a liberar a dos hormonas que son la FSH y la LH, la folículo estimulante y la luteinizante. Van a viajar por vía sanguínea hasta sus células diana, que se encuentran a nivel de las gónadas, en machos y hembras, ovarios, testículos. ¿Sí? Cuando la hormona liberadora de corticotropina llega a la adenohipófisis, permite que se sintetice y que se libere la ACTH, la hormona adrenocorticotropa o adrenocorticotropina. Se libera en la sangre y por vía sanguínea llega a su órgano blanco, que vendría a ser la corteza adrenal, lo cual permite que se sintetice y que se libere otra hormona, que es el cortisol. ¿Sí? Cuando la hormona liberadora de tirotropina llega a la adenohipófisis, va a permitir que se sintetice y se libere otra hormona, que es la hormona estimulante de tirotropina o tirotropa, o simplemente hormona estimulante de la tiroides. Viaja por vía sanguínea hasta su órgano blanco, que es la tiroides, y permite que se pueda dar la síntesis y liberación de las hormonas tiroideas T3 y T4. En el caso de la hormona liberadora de prolactina, llega a la adenohipófisis, permite que se sintetice y se libere la prolactina, viaja por vía sanguínea hasta su órgano blanco, que vendría a ser las glándulas mamarias, permitiendo que haya formación de leche. ¿Sí? Y por último, tenemos a la hormona liberadora de la hormona de crecimiento, que llega a la adenohipófisis, permitiendo que se sintetice y que se libere la hormona de crecimiento. Y por vía sanguínea llega a diversos órganos, no solamente al hígado, como vemos aquí, sino también a los músculos, a los huesos, porque es una hormona que está justamente relacionada con el crecimiento y el desarrollo, ¿sí? En etapas tempranas. ¿Okay? Entonces, eso es lo que conforman los ejes.
forman los ejes, como podemos ver aquí, hipotálamo, hipófisis anterior y la glándula periférica. Como por ejemplo, a nivel del hipotálamo teníamos a la TRH, ¿no? La hormona liberadora de tirotropina, viaja por el sistema porta hasta la hipófisis anterior, lo cual permite que se pueda sintetizar y liberar la TSH, la hormona estimulante de tirotropina, por vía sanguínea llega hasta la glándula tiroides y de esa manera permite que se formen T3 y T4. Y estos ejes responden a feedbacks de tipo negativo. Ustedes ya saben que si aumentan los niveles de T3 y de T4, va a ser feedback negativo hacia el hipotálamo y hacia la hipófisis. ¿Para qué? Para que los niveles comiencen a disminuir y se nivelen. Este tipo de feedback negativo se conoce como feedback negativo de asa larga. ¿Sí? De asa larga cuando va desde la glándula periférica hacia el hipotálamo o bien hacia la adenopófisis. Y también podemos tener un feedback negativo de asa corta cuando el feedback es desde la hipófisis anterior hacia el hipotálamo. ¿En qué casos? Cuando, por ejemplo, hay gran cantidad de TSH, entonces hace feedback negativo hacia el hipotálamo para que disminuya. ¿Sí? Acuérdense que siempre el feedback negativo busca corregir. ¿Okay? Entonces tenemos feedback negativo de asa larga, que es el que tiene que hacer mayor recorrido, o de asa corta, que es entre la hipófisis anterior y el hipotálamo. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? Muy bien. Ahora, en el caso de las otras hormonas, acuérdense que a nivel del hipotálamo, las células macrocelulares se van a sintetizar lo que vendría a ser la hormona antidiurética y la oxitocina. Y van a llegar a través de sus axones tan largos hasta la neurohipófisis, o la hipófisis posterior, donde se almacena. Se almacena y se libera en el momento que se requiera hacia el torrente sanguíneo para llegar a sus órganos blancos. En el caso de la hormona antidiurética, ustedes ya saben que se llama la nefrona, túbulo colector específicamente. Y en el caso de la oxitocina, a nivel de las glándulas mamarias, para permitir que haya contracción de esa musculatura lisa para que se libere la leche. ¿Sí? Está claro, ¿no? ¿Sí? Tenemos aquí los núcleos hipotalámicos, los que estamos hablando, ¿no? El supraóptico, el paraventricular, ¿no? Que tienen diferentes tipos de células y van a permitir que se puedan sintetizar las hormonas. Ustedes tratan de leer. Ahora, respecto a la vasopresina, la hormona antidiurética y la oxitocina, ustedes ya saben que estas hormonas se sintetizan a nivel del hipotálamo, ¿sí? Y una característica que tienen es que son hormonas de tipo peptídicas. Son péptidos que están formadas por 9 aminoácidos y tienen un origen prácticamente en común, ¿no? Si ustedes se fijan en la cadena de aminoácidos, son muy parecidas. Sí hay algunos cambios, como por ejemplo en lo que vendría a ser la ubicación 8, por ejemplo, tiene la oxitocina, tiene leucina, mientras que en la ubicación 8 la vasopresina tiene arginina, ¿no? Por ponerles algunos ejemplos, ¿no? Y los lugares principales de síntesis, la vasopresina a nivel del núcleo supraóptico, mientras que la oxitocina en el paraventricular. Ojo, esto no quiere decir que la vasopresina no pueda sintetizarse a nivel del paraventricular, sí puede, o que la oxitocina no lo haga en el supraóptico, también puede, solamente que a nivel del supraóptico es mayor la síntesis de vasopresina y en el paraventricular es mayor la síntesis de oxitocina. ¿Okay? Tienen neurofisinas asociadas. Estas neurofisinas son transportadores, son unas proteínas transportadoras que nos permiten generar esa circulación, ¿sí? Entonces la vasopresina tiene a la neurofisina 2 y la oxitocina a la neurofisina 1. Y además, la vasopresina tiene un glicopéptido en uno de sus extremos al momento que está madurando esta hormona, pero luego lo pierde.
¿Cuáles son los estímulos para que puedan ser liberados? En el caso de la vasopresina, ustedes saben cuando aumenta la osmolaridad de la sangre, ¿sí? O cuando hay deshidratación, es un estímulo para que esta hormona se libere. O también cuando tenemos, por ejemplo, una disminución de la presión arterial. ¿Por qué? Porque también tiene receptores a nivel de los vasos sanguíneos. O cuando hay una hipovolemia, ¿no? Cuando disminuye el volumen sanguíneo también. Y en el caso de la oxitocina, el estiramiento del cuello uterino al momento del parto, y también en el caso de la succión mamaria, que es el ejemplo que más hemos estado viendo, ¿sí? Entonces, son algunos puntos importantes. Ahora, aquí tenemos unos estrechamientos a nivel de los axones de lo que vendría a ser el hipotálamo. ¿Se acuerdan de esos axones tan largos? Tienen un ensanchamiento, y en ese ensanchamiento se encuentran unas vesículas que contienen a estas neurofisinas, a estos transportadores. También tienen ATP, pero aquí lo que nos interesa es que tienen neurofisinas, estos transportadores. Y a esto se le denominan los cuerpos de Henry. ¿Sí? Son los cuerpos de Henry que contienen a estas neurofisinas. Ahora aquí dice, en el caso de la osmolaridad plasmática, nosotros ya sabemos que cuando aumenta la osmolaridad, los osmoreceptores van a captar ese aumento. Envían la información hacia lo que vendrían a ser las células gangliocelulares, en los núcleos supraópticos principalmente, también el ventricular, y sintetizan a la hormona antidiurética o vasopresina, ¿sí? Y a través de los axones se van a almacenar en la hipófisis posterior y se van a liberar en la sangre y van a llegar a sus células diana, que vendrían a ser las células que se encuentran a nivel del túbulo colector. Una vez que llegan al túbulo colector, ¿no? La hormona antidiurética se une a sus receptores V2 de vasopresina 2. Estos receptores están acoplados a proteína GS, ¿sí? Entonces activan a la hemiciclasa, permite que el ATP se convierta en AMP cíclico, el AMP cíclico activa la proteinquinasa A, y la proteinquinasa A lo que va a hacer es fosforilar, ¿sí? A proteínas, en este caso vendrían a ser las apoporinas, así que se externalice para que el agua finalmente pueda reabsorberse, ¿sí? Ahora, también la hormona antidiurética, también llamada vasopresina, o aquí ven que dice ABP, que significa arginina vasopresina, es el nombre más antiguo que tiene. También les dije que llegaba a los vasos sanguíneos, ¿sí? Tiene receptores a nivel de las células musculares lisas. Y en este caso los receptores son V1. Y a diferencia de los anteriores, estos receptores V1 están acoplados a proteína GQ. ¿Sí? Los anteriores eran GS, en este caso son GQ. Por lo tanto, activa la fosfolipasa C, degrada el fosfoinositol trifosfato, nos da inositol trifosfato de glicerol, con la finalidad de ¿qué? De aumentar el calcio. Y si aumenta el calcio a nivel intracelular de las células musculares lisas, van a generar vasoconstricción. ¿Ok? ¿Queda claro? ¿Alguna duda? Sí. No te escucho. O sea, si se acopla la proteína B2, o sea, el anterior. Ya. O sea, si tenemos un daño a nivel de la neurona, o sea, también se podrá externalizar, ¿no? Si está dañado el túbulo colector, no se va a poder usar. Pero si hay secreción de ADH. Vas a tener secreción de ADH, pero si no funcionan los receptores, es no pasa nada. ¿Y qué pasaría en este caso? En ese caso vas a tener un paciente que va a tener una orina muy diluida, ¿sí? O si hay destrucción de neutrona, ahí sí se complica un poco porque no vas a tener sangre que poder filtrar, ¿sí? Entonces no va a haber una buena formación de orina, también podría ocurrir. ¿Ya? Y justamente relacionado con lo que nos decía Joseph, hay una patología que se denomina diabetes insípida, que no sé si a alguno le ha tocado en su investigación formativa, no sé si ha tocado ese tema, que es diferente a una diabetes mellitus, porque en este caso la diabetes insípida está relacionada con la hormona antidiurética.
y puede tener dos orígenes, un origen de tipo central y otro de tipo nefrogénico. Si es de tipo central, significa que el problema está en la síntesis y en la secreción de esta hormona, es decir, a nivel del hipotálamo sobre todo, pero también podría darse a nivel de la hipófisis posterior, ¿no? Es decir, no se está almacenando de alguna manera. ¿En qué casos ocurre? Muchas veces cuando hay tumoraciones a ese nivel. Entonces, por lo tanto, o no hay síntesis o no hay liberación de hormona antidiurética. Entonces, si no hay hormona antidiurética, no van a poder externalizar esa acuaporina, no va a haber la absorción de agua. Entonces, ¿qué ocurre? Que el paciente va a comenzar a orinar, va a funcionar muchas veces al día porque no puede retener el agua. Entonces genera poliuria, ¿no? Genera una poliuria. Y para poder compensar esa pérdida de agua, genera polidipsia, porque tiene que reponer esos líquidos que está perdiendo. Y la que es de tipo nefrogénico, ¿no? Ya se imaginarán que ahí el problema está a nivel del túbulo colector, a nivel de los receptores. Es decir, tiene hormona antidiurética, pero no tiene receptores a los cuales pueden unirse. Puede ser que no estén bien expresados, que no estén bien externalizados o que incluso puedan estar desensibilizados los receptores. Entonces la hormona antidiurética no puede unirse y no puede resolver su efecto. Y en ese caso, nuevamente, vamos a ver que el agua no puede reabsorberse, por lo tanto, vamos a ver poliuria. Y por ende, a modo de compensación, polidipsia. ¿Okay? Les hemos dejado aquí un link de un caso clínico de diabetes insípida. Pueden darle una mirada, nunca está de más, para seguir comprendiendo sobre esta hormona. Ahora, en el caso de la oxitocina, nosotros sabemos que es muy importante durante la lactación y durante el parto. En el caso de la lactación, creo que también ya ustedes lo conocen muy bien. Vamos a suponer que hay un ternero aquí que está succionando, ¿no? Las ubres de la madre. La información va a viajar por vías aferentes, sensitivas, ¿no? Hacia el hipotálamo, se sintetiza oxitocina, se almacena en la hipófisis posterior, se libera en la sangre y por vía sanguínea llega hasta la glándula mamaria, permitiendo que se puedan contraer, ¿sí?, la musculatura lisa para permitir la salida de la leche. En el caso del parto, cuando se llega a término, quiere decir, cuando hablamos a término, una preñez o un embarazo a término, significa que se cumplió el tiempo de preñez, ¿no? Si hablamos de una vaca, estamos hablando de 9 meses, si hablamos de una yegua, estamos hablando de 11 meses, ¿sí? Entonces, cuando llega a término, el feto comienza a ubicarse en el canal de parto, ¿sí? Y eso constituye un estímulo que va a viajar a través de vías aferentes sensitivas hacia el hipotálamo, va a sintetizar a la oxitocina, se va a liberar por parte de la sangre, llega al útero, llega a la musculatura lisa, permite que se contraiga. Esa contracción va a permitir que el feto pueda seguir encajando en el canal de parto, más estímulo, ¿sí?, más oxitocina, más llegada, más contracción, sigue ubicándose, más contracciones, más liberación de oxitocina, más contracciones, hasta que finalmente se da el acumulamiento. Una vez que tenemos que el animal ha dado a luz, el potrillo, el ternero, no sé, ya fue alumbrado, entonces deja de haber estímulo. Y cuando deja de haber estímulo, entonces la oxitocina deja de secretarse. ¿Ok? Feedback positivo. ¿Cuál es el mecanismo de acción de la oxitocina en las mamíferas? Tanto a nivel de las glándulas mamarias como a nivel del útero, la oxitocina se va a unir a sus receptores que están acoplados a proteína G1. ¿Sí? GQ, y ustedes saben, se activa la fosfolipasa C, degrada el fosfinoinositol trifosfato en inositol trifosfato y el silglicerol. ¿Para qué? Para permitir que haya aumento de calcio y se pueda dar la contracción a nivel de la glándula mamaria y a nivel del útero. ¿Sí? Ahora, lo que se ha visto en los últimos estudios es que la oxitocina, como tiene prácticamente un mismo origen que la vasopresina, se ha visto en algunos animales del laboratorio, es algo que todavía está en estudio,
que la oxitocina podría llegar, ¿sí?, por vía sanguínea hasta el túbulo colector. Y en el túbulo colector se ha visto que se une a los receptores V2 de la vasopresina. Por lo tanto, va a generar el mismo efecto, es decir, que las facoporinas se externalizan, permitiendo la reabsorción de agua. ¿Sí? Es algo que todavía está en estudio, se ha visto en algunas ratas de laboratorio y es algo muy interesante porque tal vez si, por ejemplo, esa diabetes insípida, que es de tipo central y que no está permitiendo la liberación de vasopresina, quizás la oxitocina podría actuar y podría ser también parte del tratamiento. ¿Sí? Pero es algo que todavía está en estudio, ¿no? Eso, seguramente en algunos años vamos a conocer un poco más sobre ello, pero vean que sí podría ocurrir. ¿Ya? Muy bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿No? Ya, entonces vamos a empezar con lo que vendrían a ser las hormonas tiroideas. En el caso de las hormonas tiroideas, ustedes saben que tenemos a la glándula tiroides, que tiene la forma que nos dicen de mariposa, otros dicen de murciélago, ¿no? Donde vamos a tener dos lóbulos y tenemos un istmo. ¿Sí? Eso que permite la unión de estos dos lóbulos, se encuentra detrás de la tráquea, detrás del cartílago tiroides, y la unidad funcional de esta glándula tiroides es el folículo tiroideo. Folículo tiroideo que está formado, como ustedes ven aquí, por unas células que se denominan tiroidocitos, en cuyo interior están rodeando lo que se conoce como el coloide. ¿Sí? Y para ubicarlos, la parte de la célula que está en contacto con el coloide es la membrana apical. Y la membrana vasolateral está en contacto con los vasos sanguíneos. ¿Sí? Para poder ubicarnos y entender cómo se va a dar este proceso de formación de las hormonas tiroideas. Esto responde a un eje, ¿sí? Un eje en el que vamos a ver al hipotálamo, la hipófisis anterior y la glándula periférica, que sería la tiroides. Entonces, a nivel del hipotálamo se secreta la TRH, la hormona liberadora de tirotropina. Por el sistema porta llega a la hipófisis anterior, se unen sus receptores y permite que se sintetice y se libere la TSH, la hormona estimulante de la tiroides. ¿Sí? Viaja por vía sanguínea hasta la glándula tiroides, en donde va a ejercer un efecto muy importante para permitir la formación de la T3 y de la T4. Y como ya sabemos, al ser un eje, responde a un feedback de tipo negativo. ¿Para qué? Para poder regular, ¿sí?, los niveles en sangre. Ahora, aquí tenemos maximizado lo que hemos estado hablando, ¿no? En el caso de la TRH, cuando llega hasta las células tróficas de la hipófisis anterior, se une a su receptor de TRH, el cual está acoplado a proteína G1. Y por su señalización a nivel intracelular, aumentando el calcio, permite que la TSH pueda liberarse por exocitosis. Y de esa manera, por vía sanguínea, llega hasta la glándula tiroides, y una vez que llega a los tiroidocitos, se une a sus receptores de TSH, los cuales están acoplados a proteína GS. Y por la señalización a nivel intracelular, permite que se pueda consolidar la síntesis de la T3 y de la T4. ¿Ok? ¿Alguna duda sobre esto? Bien, seguimos. El primer paso para que se puedan formar estas hormonas tiroideas es la fijación del yoduro del plasma. ¿Sí? Pregunto, ¿de dónde proviene el yoduro que está circulando en sangre? Si está en la sangre, está en la sangre. Entonces, ¿de dónde proviene? El yodo, ¿de dónde? Proviene del alimento, ¿sí? De la dieta del animal. ¿Ok? Entonces, el yodo se
absorbe a nivel intestinal y va a circular en forma de yoduro en la sangre, ¿sí? Ahora, para que pueda ser captado por el tiroidocito, se necesita que la TSH se una a su receptor, ¿sí? Una vez que se une a su receptor, una de sus funciones va a ser esa fijación del yoduro, es decir, que el yoduro puede ingresar en el tiroidocito y lo hace por cotransporte con el sodio, ¿sí? Activa a este cotransportador. De esa manera ingresa el sodio e ingresa el yoduro. El sodio saldrá por la bomba de sodio y potasio y el yoduro, vean aquí, va a ir desde la membrana vasolateral hasta la membrana apical, y en la membrana apical hay un transportador de yoduro que se denomina pendrina, ¿sí? Pendrina. Esa pendrina permite el paso del yoduro hacia el coloide, ¿sí? Ese es el primer paso, fijación del yoduro del plasma, y se da gracias a que la TSH llegó al tiroidocito y se unió a su receptor, ¿sí? Entonces, tenemos ese primer paso que es la fijación del yoduro, ¿ok? Vamos a la siguiente. El siguiente paso es la yodación de la tirosina. ¿Se acuerdan que hace un momento, cuando estuvimos viendo la clasificación de las hormonas, les dije que la T3 y la T4 eran hormonas de tipo aminas que derivaban de la tirosina, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que al nivel del coloide encontramos a una molécula muy grande que es la tiroglobulina. Y esa tiroglobulina tiene gran cantidad de tirosina, ¿sí? Entonces, vamos a ver. Ya nuestro yoduro pasó al coloide, ¿sí? Y ahora, por acción de una enzima, que es la TPO, la tiroide peroxidasa, va a permitir que el yoduro se convierta ahora en yodo orgánico, ¿sí? Pierde su signo de negativo, ¿sí? El yoduro se convierte en yodo orgánico. Cuando está en forma de yodo orgánico, vamos a ver que va a comenzar a unirse a la tirosina, ¿sí? Cuando el yodo se une a la tirosina, forma la monoyodotirosina, ¿sí? Monoyodotirosina. Cuando tenemos que dos yodos se unen a la tirosina, tenemos a la diyodotirosina, ¿okay? Que en muchos libros quizás ustedes lo encuentren como T1 y T2, ¿sí? Son formas incipientes que contribuyen a formar a la T3 y a la T4, ¿sí? Monoyodotirosina y diyodotirosina. Si queremos que un tercer yodo se una a la tirosina, no va a poder ocurrir. ¿Por qué? Porque la tirosina se satura con dos yodos. Por lo tanto, lo que se necesita ahora es que haya un ensamblaje entre las monoyodo y las diyodo, ¿sí? Entonces, para formar T3, que es la triyodotironina, vamos a tener a una monoyodotirosina más una diyodotirosina, ¿sí? Una T3. Y si queremos que se forme la T4, también llamada tetrayodotironina o tiroxina con X, aquí necesitamos que haya un ensamblaje de dos diyodotirosina. Y eso se da también gracias a la TPO, a la tiroide peroxidasa, ¿sí? Y algo muy importante que siempre les digo a mis alumnos, y es que no confundan tirosina con tiroxina. La tirosina es el aminoácido y la tiroxina es la T4, ¿sí? Con X. ¿Ok? Ahora, algo importante también de recordar es que la tiroide peroxidasa se activa cuando la TSH se une a su receptor, ¿sí? Entonces vean la importancia de esta TSH. Hace que se pueda fijar el yoduro, pero también permite que se active la TPO para formar la T3 y la T4. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Algo que por ahí no quedó claro? Cuando el yoduro ingresa
a la pendrina, todavía abajo, hasta la parte es orgánico. Sí, por la tiroides peroxidasa, el yoduro se convierte en yodo orgánico. Cuando está en forma de yodo orgánico, ahora comienza a unirse a la tirosina, siempre bajo la influencia de la tiroides peroxidasa. ¿Sí? Si es un yodo el que se une a la tirosina, tienes a la monoyodotirosina. Si son dos yodos que se unen a la tirosina, tienes a la diyodotirosina. Pero si quieres formarte 3 y T4, no puedes agregarle un yodo más, sino que tienes que ensamblar a la monoyodo y a la diyodo. ¿Sí? Y si quieres formarte 4, necesitas ensamblar 2 diyodotirosinas. ¿Ok? Sé que parece un trabalenguas y quizás lo sea, ¿sí? Pero es cuestión de que se sienten y comiencen a leer y a entender, ¿no? 1 más 2, 3. Entonces, monoyodo más diyodo, tienes tu T3. Y 2 más 2 es 4. Diyodo más diyodo es 4. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ahora lo entienden? ¿Seguro? Ya. Entonces vamos a seguir. El siguiente paso es la proteólisis de la tiroglobulina. Es decir, si ustedes se fijan aquí en el coloide, la parte de arriba, en el coloide, tenemos a la tiroglobulina que contiene ya a la T3, a la T4, todavía tiene monoyodo, todavía tiene diyodo, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es que ahora esta tiroglobulina, que contiene a las hormonas, ahora tiene que ingresar en el tiroglosito. Para que ocurra esto, necesitamos nuevamente a la TSH que se une a sus receptores, lo cual hace que le salga de la membrana apical una especie de pseudópodos, que esto permite atraer a la tiroglobulina con las hormonas y que puedan pasar dentro del tiroglosito. Lo hacen a través de una megalina, que es un transportador muy grande, ¿no? Porque, como les digo, ya de hecho la tiroglobulina es grande, que además contiene a las hormonas, entonces necesita de una megalina. Y por endocitosis, ¿sí? Ingresa la tiroglobulina con las hormonas y también con coloide, ¿sí? Forman endosomas. Ahora, estos endosomas que ya se encuentran dentro del tiroidocito van a empezar a sufrir la acción de los lisosomas y de algunas proteasas, lo cual va a generar esa proteólisis de la cual tenemos aquí en el título, que es el siguiente paso, ¿no? Entonces, las hormonas se separan de la tiroglobulina, la monoyodo, la diyodo también. La T3 y la T4 pasarán hacia la sangre. ¿Sí? Pasan hacia la sangre. Mientras que la monoyodo y la diyodotirosina van a sufrir la actividad de una deiodasa o deiodinasa, también tiene ese nombre. ¿Qué significa esto? Que van a ser degradadas y al degradarse nos van a dar yoduro. Y el yoduro puede ser reaprovechado, es decir, va a pasar a través de la pendrina hacia el colon para formar otra vez hormonas tiroideas. Y en el caso de la tiroglobulina, quiero que vean que se forman dentro del tiroglosito. Se forma a nivel de retículo endoplasmático, ¿sí? Y madura a nivel del aparato de Golgi, donde va a comenzar, como les digo, a madurar y empaquetarse en vesículas y por exocitosis se libera hacia el colon para nuevamente dar inicio a que se puedan formar estas hormonas tiroideas, ¿sí? ¿Está claro? ¿Algo no se entendió? ¿Se entendió? ¿Seguro? Me alegra. Bien, entonces ya tenemos nuestro T3 y T4 que van a pasar hacia la sangre. Y en la sangre necesitan de transportadores, porque por ejemplo es un poco complicado. Y si ustedes se fijan, vean, las formas de transporte en la sangre es unida a proteínas 99.95%.
mientras que en forma libre es menos del 1%, ¿sí? Entonces necesitan de ciertas proteínas transportadoras como la TBG, ¿no? Que es la globulina transportadora de tiroides, la transthyretina o la albúmina, por ejemplo. ¿Sí? Son normalmente las proteínas que se encargan de transportar, ¿no? Mayoritariamente. Y algo muy importante, vean aquí la vida media. En el caso de la T3, su vida media es de 1 día, mientras que la T4, su vida media es de 6 a 7 días, hasta 1 semana. ¿Esto por qué es así? Porque la T4 tiene mayor afinidad por las proteínas transportadoras, no así la T3. Por eso su tiempo de vida media es más corto, ¿sí? Y además quiero que se fijen, ¿no? Que nos muestra aquí en un vaso sanguíneo a la T3 y a la T4. La T3 prácticamente sola porque no tiene mucha afinidad con las proteínas, entonces una vez que encuentra su célula diana, ingresa para cumplir su función, ¿no? Se une a su receptor intracelular. Mientras que la T4, unida a, en este caso, a una TBG, comienza a circular 6, 7 días, ¿no? Hasta que llega a su célula diana, ingresa, pero dentro de la célula diana se va a convertir en T3, que es la forma activa, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decirles con esto? Que la T4 tiene mayor tiempo de vida media, pero la que ejerce la función biológica es la T3. Si se dan cuenta como la T4 se convierte en T3 para poder generar su efecto. Entonces tengan en cuenta ello. ¿Cuáles son las funciones que tienen estas hormonas tiroideas? Fíjense aquí en el gráfico, la T3 ingresa, sabemos que es tipo soluble, ¿no? Y se une a su receptor. Y la T4, a través de una iodinasa o desliodasa, se convierte en T3. Ya sabemos que esta es la forma activa, ¿no? Entonces ingresa al núcleo y se une a su receptor. Receptor que se conoce como receptor retinoide X. ¿Qué va a generar en este caso? Se va a unir a la cadena génica, ¿sí? Y vamos a tener procesos de traducción, de transcripción, y nos va a dar ARN mensajero. El ARN mensajero va a dar origen a la síntesis de diversas proteínas para llevar a cabo diversas funciones, ¿no? Tiene que ver mucho con el crecimiento, con el desarrollo de órganos, tiene que ver también con el desarrollo del sistema nervioso central, ¿sí? Y aquí hago hincapié en que sabemos que hay una patología asociada a la tiroides, que es el hipotiroidismo, ¿no? Entonces, en madres hipotiroideas es importante que estén medicadas. Hablando en animales, por ejemplo, en perras, ¿no? Preñadas, o incluso en caso de mujeres que estén embarazadas. ¿Por qué? Porque estas hormonas durante la etapa fetal son muy importantes para el desarrollo del sistema nervioso central. Entonces es importante que estén medicadas con T4, ¿sí? Que es la levotiroxina. Si no están medicados, por ejemplo en el caso de veterinaria, vamos a tener por ejemplo cachorritos que van a ser más propensos a una hidrocefalia, ¿no? Los hijos que se dicen cabezones, lleno de líquido porque no cierran bien las fontanelas, por ejemplo, o por ejemplo pueden nacer con espina bífida, ¿no? O con cualquier malformación relacionada al sistema nervioso central. Entonces es importante que sepamos que si tenemos una perra que está preñada y está con hipotiroidismo, tiene que estar recibiendo su medicación, ¿sí? Porque estas hormonas tiroideas son muy importantes en esta etapa. Es muy diferente a que se diagnostique a alguien ya en una edad adulta con hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque ahí los efectos son más de tipo metabólico, no tanto información, porque ya se formó el sistema nervioso central, ya se formaron los órganos, etc. ¿Sí? Entonces es más de tipo metabólico. Tiene efectos cardiovasculares también, tiende a aumentar lo que es la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción. Acuérdense que hemos visto que estas hormonas tiroideas le dan esa permisividad a la adrenalina y también ocurre a nivel cardíaco, ¿sí? O por ejemplo efectos metabólicos, ¿no? Aumenta el número de mitocondrias, lo cual hace que la disposición de energía sea mucho más rápida,
o también la generación de calor, como vamos a ver en un momento, hace que haya mayor externalización o número de bombas de sodio y potasio para que las membranas lleguen mucho más rápido al reposo, aumenta el consumo de oxígeno, favorece la absorción de glucosa, contribuye a que haya una gluconeogénesis, ¿no? Que haya lipólisis, que haya síntesis de proteínas en general, que haya mayor desarrollo de las membranas celulares también, ¿no? Y podemos seguir aquí viendo otro tipo de funciones, ¿no? Desarrollo fetal, desarrollo del sistema nervioso central, ya lo dijimos, consumo de oxígeno y generación de calor, activación del sistema nervioso central, efectos cardiovasculares, tiene efectos norotrópicos y también monotrópicos de tipo positivo, ¿no? Porque ya dijimos, tiene efecto simpático, aumenta el número de receptores para la adrenalina, noradrenalina, y lógicamente amplifica sus respuestas, porque tiene esa paralisia que ya hablamos, ¿no? Regula la respuesta de centros respiratorios en casos de hipoxia o de hipercapnia, es decir, cuando disminuyen los niveles de oxígeno o cuando están muy elevados los niveles de CO2. Tiene efecto hematopoyético, aumenta la eritropoyetina, que es muy importante para la eritropoyesis. Tiene efectos sobre el músculo esquelético, tiene efectos endocrinos por modular a otras hormonas y a sus receptores, ¿sí? Entonces se dan cuenta de que en realidad estas hormonas tiroideas tienen receptores, como les dije, en prácticamente todas las células del cuerpo. Es muy amplia su distribución de funciones, por eso son tan importantes estas hormonas. Y por medio del mantenimiento de los niveles normales de T3 y de T4, se puede mantener una tasa metabólica normal. ¿Qué nos dice que es la tasa metabólica? Es la cantidad mínima de energía que el organismo necesita para realizar sus funciones vitales, la respiración, mantener la temperatura corporal, hacer funcionar cualquier órgano en estados reproductivos, por ejemplo, ¿no? Pero si los niveles de T3 y de T4 están bajos, la tasa metabólica cae. El metabolismo se hace más lento, ¿sí? La absorción de nutrientes se hace más pesada. Vemos pacientes que presentan una letargia, que presentan cansancio, ¿sí? A diferencia, en los hipotiroideos se hacen más sensibles al frío también. ¿Por qué? Porque al bajar la tasa metabólica pierden la capacidad de poder producir calor. A diferencia de los hipertiroideos, cuya tasa metabólica, vean cómo se dispara, ¿no? Se hace muy elevada. Entonces vemos pacientes que son hiperactivos, normalmente suelen ser más magros, suelen ser más flacos, son mucho más sensibles al calor y necesitan consumir alimento constantemente para reponer esta tasa metabólica tan acelerada que tienen, ¿sí? Entonces de ahí la importancia también de estas hormonas. Y respecto a la producción de calor, vamos a ver que están muy relacionadas con la termogénesis, la T3 y la T4. Vamos a ubicarnos, tenemos al hipotálamo y tenemos a la hipófisis anterior. ¿Cuál era el estímulo para que se libere la TSH, la hormona estimulante de tirotropina? ¿Cuál era el estímulo? El frío, ¿sí? Por un lado la TRH, pero también el frío. El frío estimula a estas células tróficas, ¿no? De tipo tirotrópicas, lo cual hace que libere a la TSH. La TSH va a ir hacia la glándula tiroides y va a permitir que se forme T3 y T4, como ya hemos visto. Ahora, lo que vemos aquí es un adipocito, y en este adipocito vemos receptores para la adrenalina que son beta 3. ¿Sí? Por fin aquí vemos beta 3, ¿no? Siempre estamos viendo beta 1, beta 2. Los beta 3 se encuentran en los adipocitos. Entonces, cuando la adrenalina se une al receptor, está acoplado a proteína GS, activa, ¿no? Que se transforme en AMP cíclico, activa la proteína A y lo que vamos a ver es que activa a las UCP1, entonces comienzan a formar ATP y también calor. Pero ¿qué pasa con las hormonas tiroideas? Estas hormonas tiroideas llegan a los adipocitos, vean la T3 ingresa, ya sabemos que son liposolubles, la T4 también, y la T4 a través de una iodinasa o una triyodasa
se convierte en T3, que es la forma activa. Y la T3 va a ir hacia el núcleo, donde se va a unir a su receptor retinoide X, y por esta formación de RNA mensajero lo que va a generar es que se active mayor cantidad de UCP1, que son proteínas desacopladoras 1. ¿Sí? Proteínas desacopladoras 1. ¿Qué hace o qué ocurre cuando se activan estas UCP1? Lo que vamos a ver es que a nivel de las mitocondrias, estas proteínas desacopladoras 1 comienzan a generar una oxidación en la cual se van a formar citocromos y se van a formar muchos hidrogeniones. Y estos hidrogeniones van a comenzar a ir hacia la matriz, van a comenzar a acumularse. Y al acumularse, lo que vamos a ver es que van a comenzar a inactivar a la ATP sintasa, por lo tanto, deja de producir ATP, pero comienza a producir mucho más calor. ¿Sí? Y eso se da en lo que vendría a ser la grasa parda. No sé si ustedes tienen que haberlo visto en algún curso, ¿no? La diferencia entre la grasa parda y la grasa blanca. La grasa parda es la grasa que se encarga de quemar calorías para generar calor, que es justamente lo que estamos viendo aquí. Mientras que la grasa blanca es la que se almacena en forma de energía, pero no produce calor. Entonces, esta producción de calor acentuada por la T3 y la T4 es la que hace que los animales puedan mantener su temperatura sin necesidad de tiritar, por ejemplo. ¿No? Y eso suele ocurrir mucho en etapas tempranas, ¿no? En infantes, hablamos de niños, o en cachorros, o en terneros, o en potrillos, que normalmente en etapas tempranas se tiene mayor cantidad de grasa parda, ¿no? A medida que vamos haciéndonos adultos, se va perdiendo esa grasa parda, ¿sí? Y ahora imaginen que tenemos un paciente que tiene hipotiroidismo, en los cuales no tiene ni T3 ni T4. Entonces, ¿qué va a pasar con esa capacidad de generar calor? ¿Va a generar calor o no? No va a generar calor. Entonces se va a hacer mucho más sensible al frío. Esa es la razón. Porque su tasa metabólica cae. ¿Ok? ¿Queda claro? Profe, en ese caso, cuando hay un paciente con calor corporal elevado, ¿se debe a que hay mucha cantidad de T4 y T3? Depende del caso. Si estás hablando patológicamente, puede ser que sea un patógeno que esté haciendo que tenga fiebre, ¿no? Donde vas a tener una temperatura elevada. Pero en pacientes, por ejemplo, hipertiroideos, donde están muy altos los niveles de T3 y T4, suelen tener fisiológicamente una temperatura elevada, ¿no? Si les tomamos la temperatura. Pero eso se debe a que su metabolismo está muy acelerado y ellos son mucho más sensibles al calor. Hiper. ¿Sí? El hipo, lo contrario, baja, frío. O sea, tenemos que ¿Cómo tenemos un paciente con hipertiroidismo. hipertiroidismo que tiene? O sea, lo que tenemos que TSH. Claro, deberían disminuir la actividad de la TSH. En ese caso, se suelen dar fármacos para inactivar a la TPO, a la tiroide peroxidasa. Para a nivel de central. Sí, no tanto es impedir que haya TSH, sino inactivar a la TPO. Entonces, si no tienes tiroide peroxidasa, no tienes ese yodo orgánico y tampoco tienes el ensamblaje con la tirosina y por lo tanto no se forma ni T3 ni T4. ¿Ya? Hemos visto que estas hormonas tiroideas están muy relacionadas con el metabolismo y sobre todo a nivel hepático relacionado a los carbohidratos y a las grasas, ¿no? Favorece que haya gluconogénesis porque hay una movilización de grasas, también hubo aminoácidos, ¿no? Entonces se forma glucosa, ¿no? Se forma nueva glucosa, o también está relacionada con la beta-oxidación, que vendría a ser esa descomposición que se da a nivel de los ácidos grasos para obtener acetil-CoA y finalmente formar ATP, ¿no? Que se pueda vincular como lo que vendría a ser energía. Ahora, a nivel del músculo cardíaco, hemos visto que estas hormonas tiroideas tienen efectos inotróficos y cronotróficos positivos, porque hace que tengamos mayor cantidad de receptores para la adrenalina y lógicamente le da esa permisividad, haciendo que
su respuesta sea amplificada, ¿no? Entonces, una vez que llegan estas hormonas tiroideas, ¿no? Vean la T4, se convierte en T3, puede tener efectos no genómicos, pero también puede tener efectos genómicos. Cuando son no genómicos, por lo general, los receptores para el AT3 se encuentran en las mitocondrias, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son esas respuestas no genómicas? Por ejemplo, que haya mayor número de bombas de sodio y potasio, o que tengamos mayor número de intercambiadores de calcio y sodio para que pueda llegar al depósito, ¿no? Por ponerles algunos ejemplos. Y si son, si son acciones o efectos genómicos, vamos a ver que en este caso el receptor se encuentra a nivel del núcleo, va a generar traducción, transcripción, se va a formar RNA mensajero, y entre los efectos que vamos a ver es, por ejemplo, que tengamos mayor cantidad de canales de calcio, por lo tanto, a nivel del retículo sarcoplásmico, esa cantidad de canales de calcio van a permitir que tengamos una salida más amplia, mayoritaria de calcio, permitiendo que la contracción sea mucho más rápida, haciendo que llegue más rápido al potencial de acción, ¿no? Se despolariza mucho más rápido. O, por ejemplo, a nivel de lo que vendría a ser la contractividad, hace que se desarrollen los filamentos de actina y de miosina, haciendo que las contracciones sean mucho más marcadas, generando mayor fuerza. Entonces, aumenta por un lado la frecuencia cardíaca, pero también aumenta la fuerza de contracción. ¿Sí? Profesor, ¿en qué situación entre la fuerza, la contracción cardíaca y la contracción ahorita quitar? Claro, por eso te digo, amplifican los efectos de la mecanismo. Entonces la hormona tiroidea se tiene efecto en la producción de calor y también el músculo cardíaco. También. Como les dije, estas hormonas tiroideas tienen receptores en todas las células del cuerpo. ¿Sí? Y aquí estamos viendo algunos ejemplos en realidad, ¿no? Entonces, cuando se alteran los niveles de hormonas tiroideas, podemos tener dos condiciones. ¿Sí? Una de, en azul, hipotiroidismo, que puede ser primario, puede ser secundario, puede ser terciario y puede ser subclínico. ¿Okay? Vamos a tener 4 tipos de hipotiroidismo. El primario está relacionado con lo que debería ser la glándula tiroides. ¿Cuál es el problema aquí? Que normalmente tenemos niveles muy altos de TSH y los niveles de T3 y de T4 están bajos. Y se encuentran bajos. Como les digo, el problema está a nivel de la glándula tiroides. Posiblemente, quizás, podría ser una desensibilización de los receptores de TSH. Entonces, al no poder unirse la TSH a sus receptores, lógicamente vamos a tener menor cantidad de T3 y de T4. O puede darse el caso que tengamos como causa también una disminución en el yodo en la alimentación, que también suele presentarse. ¿Sí? Entonces, ustedes han visto, si es que han comprado sal o han cocinado alguna vez, la bolsa dice sal yodada. ¿Sí? Y es que aproximadamente hasta hace 30 años los casos de hipotiroidismo eran muy presentes, estaban muy presentes. En la actualidad sí, todavía hay hipotiroidismo, pero ya no se presenta con un síntoma que era muy característico y es el bocio. No sé si han visto alguna vez bocio, si no, búsquenlo en cualquier buscador, van a encontrar el bocio. Y hasta hace 30 años era normal ver gente que presentaba el bocio, que es una especie de bolsita que crece en el cuello, y no hablo de papadas, ¿no? Esa que se nota mucho en el cuello. Sí, yo me acuerdo que de chiquita todavía había gente que podía ver que tenía bocio.
hasta que la OMS, hace 30 años aproximadamente, recomendó que se debería de incluir en la dieta de las personas y de los animales este yodo. Entonces, pensaron qué ingrediente es el que se le puede poner en la comida y que todo el mundo utiliza es la sal. Entonces, por eso que ahora es obligatorio que la sal esté yodada. ¿Por qué? Porque los suelos, sobre todo a nivel, si hablamos de nuestro país, hablamos de los Andes, gran parte de los Andes, la tierra no tiene yodo. Entonces, las frutas, las verduras, sus niveles de yodo son muy pobres. Entonces, se necesita suplementar con la sal. ¿Sí? Y como les digo, antes era normal que podías ver a la gente con goce, ahora ya no se ve. Tendrán hipotiroidismo, pero ya no se ve ese goce. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo se recupera en este caso? Administrando yodo. ¿Sí? Pero para el otro se necesita de la levotiroxina. Levotiroxina, que es la T4, ¿no? Es el famoso Eutirox, que es el nombre genérico, y se da de por vida. Es de por vida la administración. ¿Sí? Cuando tenemos un hipotiroidismo secundario, normalmente el problema está a nivel de la hipófisis. Entonces aquí el problema es que no se secreta TSH de manera adecuada. Y en el terciario, el problema está a nivel del hipotálamo. Por lo tanto, aquí el problema está en que no hay una buena secreción de TRH. ¿Sí? En el secundario y terciario suele darse muchas veces por tumoraciones. ¿Sí? Lesiones o tumoraciones. La mayoría de las veces por presencia de pequeños tumorcitos, ¿no? Que no es perjudicial para la vida del animal o de la persona, pero sí afecta a las glándulas. Entonces no se liberan ni TRH ni TSH dependiendo del caso. Y tenemos el subclínico, que el subclínico es una forma leve, es una forma incipiente del primario. ¿Qué encontramos en este caso? Que los niveles de TSH son elevados, pero la T3 y la T4 son normales. ¿Sí? TSH elevada, T3 y T4 normales. ¿Qué significa en este caso? Como les digo, es una forma incipiente. Entonces, la glándula comienza a fallar, ¿sí? Pero todavía tiene la capacidad de producir T3 y T4. Entonces, la TSH lo que hace es captar esa disminución en la producción, entonces se libera en gran cantidad. Pero como les digo, la glándula todavía tiene la capacidad de formar T3 y T4. En este caso, también, ¿no?, la levotiroxina. La levotiroxina es muy importante. Bueno, en todos los casos, en realidad, levotiroxina, ese es el tratamiento y suele ser de por vida. ¿Okay? Ahora, en el caso de hipertiroidismo, aquí lo que vamos a ver es que los niveles de TSH pueden estar aumentados, ¿sí? Y la T3 y T4 también están bien aumentadas. Y como le dije a Joseph hace un momento, el tratamiento aquí es, bueno, son diferentes fármacos que lo que hacen es inhibir a la tiroide peroxidasa. Entonces, si no hay tiroide peroxidasa, no tenemos yodo orgánico, no tenemos la unión del yodo a la tirosina y lógicamente ya no tenemos formación de T3 y de T4. ¿Sí? Entonces, ¿qué signos podemos encontrar primero en el hipotiroidismo? Que suele presentarse, en el caso de la medicina veterinaria, mayoritariamente en perros. ¿Sí? Una de las características que ustedes van a notar es esta alopecia. Una alopecia con ciertos parches, ciertas zonas, ¿no?, alopécicas, que además generan una proliferación de queratinocitos, lo cual hace que la piel se vea un poco más oscura de lo que normalmente debería de ser. Y además tiene la característica cola de rata. ¿Sí? Van a ver la cola totalmente pelada. ¿Sí? Y además van a encontrar un paciente con letargia, con debilidad, se va a ver como cansado, hay cambios en la piel, en el pelaje, como hemos estado hablando,
hay intolerancia al frío, ¿sí? Normalmente van a ver que van a tratar de acurrucarse y ir a los lugares donde está más calentito, ¿no? Justamente por esa capacidad que pierden de generar calor, ¿sí? Se van a mostrar inapetentes muchas veces o consumen el alimento normal, pero hay una contradicción y es que tienden a aumentar de peso a pesar de que estén inapetentes o de que consuman el alimento normal, su ración normal. Y eso se debe básicamente a que su metabolismo se vuelve más lento, ¿sí? Lo cual hace que haya una mayor ganancia de peso. Puede haber cambios en el comportamiento, vamos a ver animales que se van a ver como depresivos, como cansados, como aletargados, ¿no? Incluso no responden a los estímulos que muchas veces antes sí respondían cuando le tirábamos, no sé, el palito y se iba corriendo a traerlo, ahora ya no. Entonces hay ciertos cambios. Y como les digo, esto suele presentarse más en caninos. Y el hipertiroidismo más en felinos, ¿sí? En este caso, vamos a ver efectos contrarios porque acuérdense que la tasa metabólica va a estar mucho más acelerada, va a ser mucho más alta. Entonces lo que vamos a ver son animales que comienzan a adelgazar, pero consumen el alimento con voracidad, ¿no? Es también una contradicción. Consumen gran cantidad de alimento justamente para poder reponer ese gasto calórico que se les está tan rápido, ¿no? Entonces necesitan reponer. Entonces hay una pérdida de peso inexplicada, hay aumento de apetito, se van a mostrar hiperactivos, ¿no? Pueden estar con cambios del comportamiento, muchas veces pueden ponerse agresivos, se van a mostrar inquietos, ¿no? Hay agitación, hay nerviosismo, puede aparecer polidipsia justamente porque están generando una tasa metabólica más alta, entonces también genera que hay una mayor micción y para poder reponer necesitan consumir agua, ¿sí? Cambios cardíacos, vamos a ver que este tipo de pacientes presentan mucha taquicardia y la fuerza de contracción aumenta porque acuérdense que genera efectos cronotrópicos y inotrópicos positivos. Y aquí sí es muy marcado porque la T3 y la T4 están elevadas, ¿no? Cambios en el pelaje y la piel, normalmente van a ver a estos pacientes felinos con hipertiroidismo con un pelaje de tipo hirsuto, se llama, ¿sí? Hirsuto, es decir, es un pelaje como seco, como si estuviese descuidado, ¿sí? Y se debe justamente a que también los folículos pilosos se ven afectados por este hipertiroidismo, ¿ok? Entonces, tener en cuenta estos dos casos de hipotiroidismo y de hipertiroidismo. Les digo ojo porque me acuerdo que en el examen final pasado hubo casos, no sé de hiper o de hipo, pero no hubo caso. ¿Sí? Entonces, estén ahí pendientes por si acaso. Sí. Si le doy yodo, si le doy yodo, Pero vas a terminar matando. no, igual. Si es hipertiroidismo, Si le doy yodo. si tiene hipertiroidismo, le vas a terminar matando. Es muy probable. Así que mejor no experimentes. ¿Sí? Come mucho, ¿cómo pérdida? Lo que pasa es que como su tasa metabólica es mucho más rápida, entonces la generación de calor hace que esa pérdida de energía sea mucho más rápida. ¿Sí? Entonces el gasto calórico es mucho más rápido. Entonces necesita reponerlo como comiendo. Por eso en pacientes hipertiroideos, en el caso de humanos, por lo general suelen ser flaquitos. Comen bastante por lo general. ¿Sí? Muy bien, vamos a continuar. Y en el caso de las glándulas tiroides, así como hemos visto que se encuentran los folículos tiroideos, rodeando estos folículos tenemos otro tipo de células que son las células C, o también llamadas parafoliculares. Estas células C o parafoliculares se van a encargar de secretar una hormona que es la calcitonina. Calcitonina suena a calcio y efectivamente es porque tiene que ver con la regulación del calcio, ¿sí? Por lo general, la calcitonina tiene un efecto de tipo hipocalcemiante, ¿sí? Hipocalcemiante, es decir, hace que los niveles de calcio disminuyan. Vamos a ver por qué, ¿sí?
Ahora, siguiendo con estas hormonas relacionadas al calcio, dentro de la glándula tiroides, así como habíamos visto a la célula C, también vamos a ver inmersas a 4 pequeñas glándulas, 2 en cada istmo, que son las paratiroides. Y estas paratiroides se encargan de secretar otra hormona que regula el calcio, que vendría a ser la paratormona. Y la paratormona es una hormona hipercalcemiante. Tiene efecto contrario, ¿no? Son antagonistas, la calcitonina y la paratormona. Entonces, vamos a ver, aquí nos muestra un ejemplo. Bueno, muestra a una mujer con su bebito, para nosotros puede ser una perra con sus cachorritos, ¿sí? En las cuales está dando de amamantar. Al dar de amamantar, la leche contiene calcio. Ustedes saben que la leche es muy rica en calcio. Entonces, está perdiendo calcio, por lo tanto, en la mujer, como en el caso de la perra o de la vaca, sus niveles de calcio caen en sangre. Entonces comienza a generar un estímulo que hace que las paratiroides aumenten su liberación de paratormona. Y la paratormona, al ser hipercalcemiante, va a ejercer sus efectos. Uno de ellos es que llega a los huesos, se unen sus receptores y va a generar que a nivel de los osteoclastos aumente la resorción ósea. Pregunto, ¿qué es la resorción ósea? ¿Cuándo se destruye? Ya sería la destrucción del hueso, la desmineralización, para que haya una disposición de calcio a nivel sanguíneo, ¿sí? Entonces el calcio pasa hacia la sangre, por lo tanto los niveles en la mujer, en la perra, en la vaca, en la yegua aumentan, ¿sí? Y además es importante porque la paratormona contribuye a que se pueda activar la vitamina D, que es el calcitriol, que es otra hormona relacionada con el calcio. Y pregunto, ¿por qué el calcitriol, por qué la vitamina D es importante respecto al calcio? Que hemos dado en las últimas clases. ¿Qué papel tiene el calcitriol, la vitamina D, para el calcio? ¿No? O sea, el calcitriol es se sintetiza a nivel de los riñones. ¿Se sintetiza a nivel de los riñones? Sí. Ya, pero ¿por qué es importante para el calcio? ¿Qué hemos visto en clase? ¿Qué hemos visto en clase de la última parte de intestino, de absorción, y qué hemos visto en el caso de renal también en reabsorción? Miren que ya en 15 días es el examen. ¿Está relacionado con la entrada de calcio? Está relacionada con la absorción y reabsorción de calcio. ¿Por qué? Porque activa a la calimina. Ahorita lo vamos a ver en un gráfico. Pero antes vamos a ver cómo se forma la vitamina D, el calcitriol, que nos dijo aquí el señor Joseph, ¿no? En la piel hay un compuesto que es el 7-dehidrocolesterol, ¿sí? 7-dehidrocolesterol. Gracias a los rayos ultravioletas del sol, ¿sí? Este compuesto se convierte en colecalciferol, que es la vitamina D inactiva, ¿sí? Colecalciferol. Ahora, va a ir por la circulación, va a llegar al hígado y mediante una enzima, que es la 25-hidroxilasa, se va a convertir en la 25-hidroxicolecalciferol. Va a continuar circulando en sangre, llega a los riñones, que es lo que nos dijo Joseph, y por una enzima, que es la 1-alfa-hidroxilasa, se convierte en calcitriol. Calcitriol es la vitamina D activa, o también tiene el nombre de la 1,25-dihidroxicolecalcitriol. Sí, estoy segura que es más fácil en calcitriol. ¿Ok? Entonces, es de esa manera como se forma la vitamina D. Pero estas dos enzimas, la 25-hidroxilasa y la 1-alfa-hidroxilasa, se activan por presencia de la paratormona. Entonces la paratormona también
es importante para la formación del calcitriol. ¿Sí? Y el calcitriol, bueno, aquí, después regreso al anterior, ¿sí? Es necesaria para que la calcindina, aquí y también aquí a nivel renal y aquí a nivel intestinal, permita que el calcio pueda ser transportado y que finalmente pueda llegar a la membrana vasolateral para pasar hacia la sangre. ¿Sí? En ambos casos. Y el gráfico que pasé, en este caso, es sobre la paratormona, cómo se secreta, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos una célula principal a nivel de la paratiroides. ¿Cuál es el estímulo? Los niveles bajos de calcio. ¿Sí? Estas células principales captan esa distribución, ¿no?, al calcio y van a informar a nivel del núcleo, donde genéticamente, ¿no?, se encuentran en estas cadenas de ADN, la formación de la paratormona. Entonces, lo que vamos a ver es que se va a formar ARN mensajero con información de esta hormona, donde se va a formar uniéndose con los ribosomas dentro del retículo endoplásmico en pre-pro-paratormona. ¿Sí? Pre-pro-paratormona. Dentro del retículo endoplásmico va a comenzar a perder uno de sus extremos, hay una escisión de uno de sus extremos y se convierte en proparatormona. Proparatormona que va a ir ahora al aparato de Golgi, donde va a madurar y al madurar se convierte en paratormona, que va a empaquetarse en vesículas y se va a liberar por exocitosis. ¿Sí? Se libera por exocitosis para ir a sus receptores que se encuentran a nivel de la porción tubular de la nefrona, y también vamos a ver que va a estar activando, ¿no?, de manera importante a estas dos enzimas para formar el calcitriol, y también tiene receptores a nivel del hueso, a nivel de los osteoclastos, para que ocurra esta resorción ósea. ¿Sí? Y tenemos aquí dos condiciones, una de hipercalcemia y la otra de hipocalcemia. Cuando hay hipercalcemia, lo que vamos a ver es que se va a activar, ¿sí?, va a ser un estímulo para las células C o parafoliculares, por lo tanto, aumenta la secreción de calcitonina. Y la calcitonina, a nivel de los huesos, acuérdense que es hipocalcemiante, entonces lo que hace es inhibir la resorción ósea. ¿Sí? Inhibe la resorción ósea, y aquí también a nivel renal aumenta la excreción de calcio con la orina. Entonces, hace que se elimine por medio de la orina el calcio y los niveles en sangre comienzan a caer. Por otro lado, lo que vamos a ver es que las células principales se inhiben, por lo tanto, no hay paratormona o disminuye muchísimo la secreción de paratormona. Si no hay paratormona, entonces no se puede producir el calcitriol, ¿no?, porque no va a estar activando estas enzimas, ¿sí?, caen los niveles de vitamina D, por lo tanto, a nivel del intestino no hay activación de la calcindina, por ende la absorción de calcio también va a caer. Y a nivel renal disminuye la reabsorción, ¿sí?, de calcio, y todo ello conlleva a que el calcio a nivel del plasma comience a disminuir. ¿Para qué? Para poder corregir la hipercalcemia. Entonces aquí tenemos feedback negativo, positivo o negativo. Negativo. ¿Sí? Fíjense, hay hipercalcemia y lo que se está consiguiendo es que haya hipocalcemia. ¿Okay? Vamos al siguiente caso. Sí. Son unos receptores sensibles al aumento del calcio. ¿Cómo se llama? Receptores sensibles al calcio. Y ahí tengo podría seguir la nutrición. Si hay una deficiencia de... O sea, si ahí tengo mi parafolicular está mal. Claro, si está fallando,
¿no? Si tienes problemas a nivel de la tiroides, acuérdate que están rodeando esos folículos, sí podría haberse afectado tanto a la paratiroides como a estas células parafoliculares. Es un buen punto lo que señalas porque si bien en la medicina veterinaria no se hace, en la medicina humana sí. Y a veces cuando hay una inflamación de la glándula, se tiene que extraer, se extirpa, ¿sí? Se extirpa. Y al irse a la glándula tiroides, se va a la paratiroides y se van las células C. Entonces ahí se da calcio de por vida. Calcio de por vida. Calcio de por vida con vitamina D, porque si no es lo mismo que nada. Por eso necesitas sí o sí tu vitamina D, ¿sí? La D3 activa para poder generar que haya una buena absorción y reabsorción de calcio. ¿Ya? Muy bien, José. Ahora, en el otro caso, este primer caso hablaba de hipercalcemia. El siguiente caso lo que nos va a mostrar es una hipocalcemia. Y cuando hay hipocalcemia hemos visto que las células principales de la paratiroides son las que se van a comenzar a activar, generando que haya mayor secreción de paratormona. Por lo tanto, a nivel de los huesos aumenta la resorción ósea, activa a lo que vendría a ser el calcitriol por la activación de las enzimas. Por lo tanto, a nivel intestinal favorece que haya absorción de calcio y a nivel renal aumenta también la reabsorción de calcio. Por lo tanto, como respuesta, tenemos un aumento de los niveles de calcio en la sangre, corrigiendo el estado renal. Y también fibras de tipo negativo. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, alguna duda?